Mi nombre es Roberto Ferreira, tengo 67 años y jamás imaginé que iba a terminar enfrentando a mi propio hijo en una sala de tribunal. Pero cuando él le pidió al juez que me quitara todas mis propiedades, argumentando que yo ya no tenía la capacidad mental para administrarlas, algo cambió para siempre en esa sala fría y silenciosa. Lo que mi hijo no sabía era que yo había estado preparando ese momento durante más de 3 años, y cuando el juez escuchó lo que tenía que decir, no pudo evitar sonreír de una manera que lo cambió todo. Imagina la escena. Estoy sentado en ese tribunal, viendo cómo mi hijo Rodrigo, de 40 años, le explica al magistrado por qué cree que su padre ya no está en condiciones de manejar un patrimonio de 7 propiedades. Señor juez, dice con una seguridad que me dolió en lo más profundo. Mi padre muestra señales evidentes de deterioro cognitivo. Olvida cosas esenciales, toma decisiones sin sentido y necesita supervisión constante. Qué fácil resultaba hablar de mí como si fuera un trámite pendiente. Como si 45 años construyendo ese patrimonio no significaran absolutamente nada. Pero entonces llegó lo que él no esperaba. Cuando el juez me preguntó si tenía algo que decir en mi defensa, saqué una carpeta que había estado guardando durante casi 4 años. Una carpeta que contenía documentos que iban a cambiar completamente la percepción que todos en esa sala tenían sobre este viejo que supuestamente había perdido la razón. Señor juez, dije con la voz firme que había usado para dirigir obras durante décadas. Mi hijo dice que no tengo capacidad mental. Pero lo que realmente no tengo es capacidad para seguir fingiendo que no sé lo que él ha estado haciendo a mis espaldas. Y entonces mostré las pruebas que había estado reuniendo con paciencia y método durante años. Pruebas que demostraban que Rodrigo no solo había estado sacando dinero de mis cuentas sin autorización, sino que había falsificado mi firma en varios documentos para intentar transferir propiedades a su nombre. El juez levantó las cejas, tomó los documentos, los revisó durante varios minutos en silencio. Y entonces esbozó esa sonrisa que mi hijo jamás va a olvidar, porque en ese momento se dio cuenta de que no tenía frente a él a un anciano confundido, sino a un hombre que había tendido la trampa perfecta para desenmascarar a un hijo que había perdido todo respeto por su propio padre. Pero para que entiendas bien esta historia, necesito contarte cómo llegué hasta ahí. Porque no siempre fui este abuelo que tuvo que defenderse en un tribunal. Escúchame hasta el final y dime qué habrías hecho tú en mi lugar. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia podría pasarle a cualquier padre que confió demasiado en sus hijos. Llegué a la ciudad de Rosario en 1979, recién casado con mi Graciela, que Dios la tenga en su gloria. Veníamos de un pueblo pequeño de Entre Ríos, donde las oportunidades eran escasas y los sueños parecían demasiado grandes para el lugar donde uno había nacido. Yo tenía 23 años y una espalda que no le tenía miedo a nada. Ella tenía 21 y unas ganas de salir adelante que me contagiaban cada mañana. Mi primer trabajo fue en una empresa de construcción mediana, haciendo tareas de peón. Cargaba materiales, mezclaba cemento, hacía todo lo que me pidieran sin quejarme. Pero yo tenía algo que muchos no tenían. Me quedaba mirando. Observaba cómo trabajaban los maestros mayores, cómo calculaban los tiempos, cómo resolvían los problemas que aparecían en obra, cómo hablaban con los contratistas. Mientras mis compañeros aprovechaban los descansos para descansar, yo aprovechaba para aprender. Graciela trabajaba de noche limpiando consultorios médicos en el centro. Salía cuando yo llegaba y volvía cuando yo me levantaba. Nos veíamos apenas unas pocas horas por día, pero eran las mejores horas. Cenábamos juntos. Hablábamos de lo que habíamos visto durante el día. Planificábamos el futuro que íbamos a construir. Durante 6 años vivimos así, aprendiendo, ahorrando, rechazando gastos que no eran necesarios. Guardábamos religiosamente la mitad de lo que ganábamos entre los dos. Teníamos una lata de galletas vacía en el fondo del placard donde íbamos poniendo los billetes que sobraban cada semana. En 1985 nació Rodrigo. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, supe que todo el sacrificio había valido la pena. Este hijo iba a tener lo que yo nunca había tenido. Iba a estudiar, iba a ser profesional, iba a vivir mejor que sus padres, y yo iba a trabajar el doble para que eso fuera posible. Fue en esa época cuando tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Con los ahorros que habíamos juntado, compré un terreno pequeño en un barrio que estaba comenzando a crecer. No tenía mucho dinero, pero tenía algo mejor. Tenía tiempo y conocimiento. Decidí construir mi primera casa con mis propias manos. Trabajaba 8 horas en la empresa y después venía al terreno hasta que oscurecía. Graciela me traía el mate y me ayudaba cargando ladrillos cuando Rodrigo dormía. Los fines de semana, desde que salía el sol hasta que se escondía, estaba con la pala, la cuchara, el nivel, levantando paredes, haciendo instalaciones.
resolviendo cada problema que aparecía. Me tomó casi 2 años terminar esa casa. Pero cuando la terminé, supe que había aprendido el oficio más valioso que existe. No solo sabía construir bien. Los vecinos empezaron a pedirme trabajos, arreglos, ampliaciones, refacciones. Yo aceptaba todo porque cada trabajo extra era dinero que podía invertir en el futuro de mi familia. Rodrigo creció viendo ese sacrificio. Cuando tenía 5 años ya me traía las herramientas. Cuando tenía 8 me preguntaba por qué trabajaba tantas horas. Y yo siempre le respondía lo mismo. Hijo, estoy construyendo tu futuro. Le explicaba que cada ladrillo que ponía era para que él pudiera estudiar, para que no tuviera que trabajar con las manos como su padre, para que tuviera opciones. En 1990, cuando Rodrigo tenía 5 años, una pareja de jubilados me ofreció comprar la casa que había construido. Me ofrecían más del doble de lo que había invertido en materiales. Graciela al principio no quería vender. Era nuestro primer hogar. Pero yo le expliqué el plan. Cintia, con ese dinero íbamos a comprar 2 terrenos más grandes en una zona mejor. Íbamos a construir 2 casas. Una para nosotros y otra para alquilar. Los alquileres nos iban a dar ingresos para seguir creciendo. Graciela confió en mi visión y vendimos. Así empezó todo. No era un empresario millonario. Era un albañil que había entendido algo muy simple. La gente siempre necesita un lugar donde vivir. Y si yo podía construir buenos lugares, la gente iba a estar dispuesta a pagar por ellos. Una casa llevaba a 2, 2 llevaban a 3. Para el año 1997 ya tenía 6 propiedades. 3 las alquilaba, en una vivíamos nosotros. La quinta y la sexta las estaba construyendo para vender a familias jóvenes que no podían acceder a un crédito bancario. Rodrigo, que para entonces tenía 12 años, era buen alumno. Yo le pagaba clases particulares de lo que quisiera aprender. Inglés, computación, matemática. Papá, me decía a veces, ¿por qué trabajas tanto si ya tenemos todo? Hijo, esto no es para mí, es para vos. Cuando seas grande vas a poder elegir lo que quieras hacer. Nunca vas a tener que preocuparte por el dinero. En 1999, cuando Rodrigo tenía 14 años, Graciela empezó a sentirse mal, cansancio que no pasaba, sin ganas de comer. Al principio pensamos que era el agotamiento acumulado de tantos años de trabajo. Pero cuando fuimos al médico, el diagnóstico nos cayó encima como una pared. Cáncer de ovario en estadio avanzado. Los 2 años siguientes fueron los más duros de mi existencia. Dividía el tiempo entre el trabajo, la construcción, cuidar a Graciela y criar a Rodrigo. Vendí 2 propiedades para pagar los mejores tratamientos disponibles. La llevé a Buenos Aires a consultar con especialistas. Probé todo lo que existía. Rodrigo, que ya tenía 16 años, cambió durante esa época. La enfermedad de su madre lo afectó, pero no de la manera que yo esperaba. En lugar de madurar y ayudar más, se volvió distante. Se juntaba con amigos que no me convencían. Llegaba tarde. Sus notas bajaron. Un día lo enfrenté. Rodrigo, le dije, sé que esto es difícil para todos, pero tu mamá te necesita. Yo te necesito. Tenés que comportarte como el hombre que estás empezando a ser. Me miró con una cara que nunca voy a olvidar. Yo nunca pedí que me pusieran en este lugar, me respondió. Yo solo quiero vivir. Graciela murió en el año 2001, un miércoles a la madrugada. Yo estaba sosteniendo su mano. Lo último que me dijo fue, Roberto, cuida a Rodrigo. Él es bueno, solo está perdido. Qué equivocada estaba mi pobre Graciela. No sabía que nuestro hijo ya había empezado a mostrar quién iba a ser. Después del funeral, Rodrigo se comportó como si la muerte de su madre fuera simplemente el cierre de un capítulo incómodo. No lloró conmigo. No me acompañó en las noches largas. Siguió con su vida como si los 20 años de sacrificio de Graciela no hubieran existido. Terminó el secundario porque yo lo presioné hasta el último día. Le conseguí un lugar en la universidad para estudiar arquitectura, la carrera que yo siempre había imaginado para él. Le pagué todo. Matrícula, libros, materiales, transporte, gastos personales. Pero Rodrigo tenía otros planes. En lugar de estudiar, empezó a faltar. En lugar de aprovechar, empezó a salir de noche, a llegar en condiciones que no voy a describir, a pedirme dinero para cosas que no me explicaba bien. Es para los materiales de la facultad, papá, me decía cuando le preguntaba. Durante 3 años sostuve esa farsa. 3 años esperando que madurara. Hasta que un día recibí una carta de la universidad informándome que Rodrigo había perdido la regularidad por ausentismo grave. Había faltado durante 2 semestres completos y jamás me había dicho una sola palabra. Esa noche tuvimos la pelea más grande de nuestras vidas. Le dije cosas que nunca pensé que le diría a mi hijo. Le dije que había desperdiciado el sacrificio de su madre, que había traicionado todo lo que habíamos soñado para él.
Y él me respondió con una frialdad que me heló la sangre. Yo nunca quise estudiar arquitectura. Esa era tu fantasía, no la mía. Le pregunté qué quería hacer entonces. Me dijo que quería trabajar conmigo. Aprender el negocio de las propiedades, hacerse cargo de las casas que alquilaba. Total, me dijo, algún día todo esto va a ser mío, ¿no? Ahí debería haber visto la señal. Ahí debería haber entendido que mi hijo no veía mi trabajo como un legado familiar. Lo veía como una herencia que estaba esperando cobrar. Pero yo todavía tenía esperanza. Pensé que trabajando conmigo iba a aprender lo que valía el esfuerzo. Que iba a madurar. Qué equivocado estaba. Rodrigo empezó a trabajar conmigo en el año 2004. Al principio parecía interesado. Hacía preguntas, me acompañaba a ver las propiedades, hablaba con los inquilinos, pero de a poco empecé a notar cosas que no cerraban. Los inquilinos me comentaban que Rodrigo les había dicho que él era el verdadero dueño de las propiedades, que yo era un empleado suyo. Cuando lo confrontaba, se hacía el sorprendido. Papá, ellos malentendieron. Yo solo les dije que trabajaba en el negocio familiar, pero las quejas seguían llegando. Rodrigo les decía a los inquilinos que podía hacerles descuentos si le pagaban a él directamente. Les prometía arreglos que yo no había autorizado. Actuaba como si las propiedades ya fueran suyas. En el año 2006, cuando tenía 21 años, Rodrigo me dijo que quería casarse. La novia era Lorena, una chica que había conocido en un bar y que trabajaba como recepcionista en una clínica. No era mala persona, pero desde el primer día vi que compartía las mismas actitudes que Rodrigo. Creía que merecía todo sin trabajar por nada. Organicé la boda. Pagué todo. Les regalé una de mis propiedades para que vivieran. Una casa de 3 dormitorios en una zona muy buena que yo había construido pensando en el futuro de mi hijo. Rodrigo no me agradeció. Me dijo que era lo mínimo que podía hacer por él, considerando que había perdido su juventud trabajando conmigo. Los primeros años del matrimonio fueron relativamente tranquilos. Rodrigo siguió trabajando conmigo, pero cada vez mostraba menos respeto por mi autoridad. Tomaba decisiones sin consultarme. Firmaba contratos sin mi autorización. Prometía cosas a los inquilinos que luego yo tenía que cumplir. Cuando lo confrontaba me decía que solo estaba tratando de modernizar el negocio. En el año 2010 nacieron los mellizos, Lucas y Camila. Cuando los tuve en mis brazos por primera vez, sentí la misma emoción que había sentido cuando nació Rodrigo. Pensé que ser abuelo iba a cambiar todo, que los nietos iban a unir a la familia. ¡Qué ingenuo fui! Rodrigo y Lorena decidieron que yo era demasiado mayor para vivir solo en mi casa. Me propusieron que vendiera mi propiedad y me fuera a vivir con ellos. Así vas a estar cerca de los nietos, papá, me decían. Pero yo entendía el verdadero motivo. Querían controlar mis movimientos. Querían saber exactamente cuánto dinero tenía. Querían asegurarse de que cuando me muriera todo iba a quedar en sus manos. Rechacé la propuesta. Rodrigo se enojó. Papá, me dijo, ya no sos joven. ¿Qué pasa si te caes solo? ¿Qué pasa si te sentís mal a la madrugada? Las mismas excusas que usan todos los hijos cuando quieren controlar a sus padres mayores. Fue por esa época que empecé a notar irregularidades en las cuentas del negocio. Dinero que faltaba. Gastos que no recordaba haber autorizado, pagos que no coincidían con lo que yo tenía anotado en mi cuaderno de siempre. Cuando le preguntaba a Rodrigo, siempre tenía una explicación razonable. Papá, tuvimos que hacer un arreglo de emergencia en la casa de la avenida. Papá, hubo un problema con el inquilino del departamento y tuvimos que devolverle parte del depósito. Al principio le creí. Rodrigo manejaba más detalles del día a día que yo. Era natural que hubiera gastos que él autorizara sin consultarme. Pero las irregularidades se fueron haciendo más frecuentes y más grandes. En el año 2012 decidí hacer algo que nunca había hecho. Contraté a un contador independiente para que revisara todas las cuentas del negocio. Le dije que quería poner todo en orden para cuando llegara el momento de transferir las propiedades a mi hijo. El contador era un hombre meticuloso y serio. Se llamaba Marcelo Ríos. Después de 4 semanas revisando todos los documentos y estados de cuenta, Marcelo me pidió una reunión urgente. Don Roberto me dijo con una cara muy seria, hay cosas que usted tiene que saber. Me mostró una planilla donde había calculado todas las irregularidades que había encontrado. En los últimos 6 años habían desaparecido casi 120,000 pesos de las cuentas del negocio. Pero eso no era lo peor. Marcelo había descubierto que Rodrigo había estado falsificando mi firma en varios documentos. Había firmado contratos de alquiler con precios más bajos de los autorizados y se había quedado con la diferencia. Había autorizado obras con empresas que le pagaban comisiones por recomendarlas. Había estado robándome de manera sistemática durante años. Esa noche no dormí.
Me quedé despierto pensando en qué había fallado como padre, dándole vueltas al tema durante horas, hasta que llegué a una conclusión. No había fallado yo, había fallado él. Yo le había dado educación, oportunidades, amor, respeto, una casa, un trabajo. Él había elegido el camino de la traición. Al día siguiente confronté a Rodrigo con todas las pruebas sobre la mesa. «Explícame esto», le dije. Se puso pálido. Tartamudeó excusas. Trató de justificarse diciendo que el dinero lo había usado para mejoras en las propiedades, que iba a devolvérmelo, que todo había sido un malentendido. Le dije que tenía 24 horas para devolverme todo el dinero que había sacado y para firmar un documento renunciando a cualquier participación en el negocio. Rodrigo se indignó. «Papá», me gritó, «yo trabajé años para vos sin un sueldo fijo. Ese dinero era parte de lo que me correspondía. Vos me debés mucho más de lo que yo te debo a vos. Me debés mucho más. Después de pagar su educación que desperdició, después de regalarle una casa, después de darle un trabajo que no merecía, después de permitirle robarme durante años. Yo le debía más. Ahí entendí que mi hijo no solo era un ladrón, era un desagradecido». Rodrigo no devolvió el dinero. Se fue dando un portazo y no volvió a hablarme durante 7 meses. Durante ese tiempo me enteré por vecinos de que estaban diciendo en el barrio que yo había enloquecido, que estaba acusando a mi propio hijo de robar por celos o por confusión, que ya no tenía capacidad mental para manejar el negocio. En el año 2013, cuando los mellizos tenían 3 años, Rodrigo apareció de vuelta en mi casa. No venía a disculparse. Venía con una propuesta que me dejó sin palabras. Quería que yo firmara un poder general a su favor para que él pudiera administrar todas las propiedades. «Papá», me dijo, «los dos sabemos que ya no tenés la energía de antes. Déjame hacerme cargo oficialmente. Así podés descansar tranquilo». Le dije que antes de darle cualquier poder, tenía que devolverme el dinero que había robado y explicarme por qué merecía mi confianza después de haberme traicionado. Su respuesta me mostró hasta dónde había llegado. «Papá, ¿para qué querés tanta plata a tu edad? Tarde o temprano todo esto va a ser mío. ¿No es mejor que empiece a manejarlo ahora? Tarde o temprano todo esto va a ser mío». Como si mi muerte fuera solo una formalidad que estaba retrasando sus planes. Como si 50 años de trabajo fueran solamente una etapa previa a su herencia. Ese día supe que mi hijo no me veía como su padre. Me veía como un obstáculo. Le dije que no iba a firmar ningún poder. Que las propiedades eran mías mientras yo tuviera uso de razón. Y que cuando me muriera, él iba a heredar lo que yo considerara justo, no lo que él creía merecer. Rodrigo se fue furioso. Desde afuera de mi casa me gritó algo que me marcó para siempre. «Viejo, ya vas a ver lo que te pasa cuando te quedes completamente solo». Durante los 3 años siguientes, Rodrigo desarrolló una estrategia muy elaborada para demostrar que yo había perdido la capacidad mental. Empezó a esparcir rumores en el barrio, que me olvidaba de cosas importantes, que tomaba decisiones sin sentido, que necesitaba supervisión constante. Le decía a los inquilinos que no me hicieran caso si yo les daba instrucciones porque ya no estaba bien de la cabeza. También empezó a documentar cualquier error menor que yo cometiera. Si confundía una fecha, él lo registraba. Si tardaba en recordar el nombre de un inquilino nuevo, él lo anotaba. Si me equivocaba en un cálculo, él lo comentaba con todo el mundo. Estaba construyendo un expediente para demostrar mi supuesta demencia. Lo más doloroso era que usaba a mis nietos como herramienta de presión. «Papá», me decía, «Lucas y Camila te quieren mucho, pero les da miedo verte tan confundido. Lorena dice que es mejor que no vengan tanto hasta que estés mejor». Mis propios nietos empezaron a verme como un abuelo al que había que tenerle lástima. En el año 2016, cuando cumplí 60 años, Rodrigo vino a mi casa acompañado de Lorena y de un abogado que yo no conocía. El abogado se presentó como el doctor Gustavo Albornoz y me explicó que habían venido a proponerme un arreglo conveniente para toda la familia. Me mostró unos documentos que habían preparado. Era una transferencia de todas mis propiedades a nombre de Rodrigo, con la condición de que él se hiciera cargo de todos mis gastos hasta el día de mi muerte. «Don Roberto», me dijo el abogado, «de esta manera usted se asegura de tener todo cubierto, y su hijo puede empezar a manejar el patrimonio familiar de manera más eficiente. Les dije que no iba a firmar nada, que mis propiedades eran mías y que yo iba a decidir qué hacer con ellas». Rodrigo me miró con esa sonrisa que había perfeccionado durante años. «Papá, sé razonable. Ya no podés manejar todo esto solo. No es mejor que sea tu propio hijo quien se haga cargo». El doctor Albornoz agregó algo que me heló la sangre. «Don Roberto, si usted no quiere hacer esto por las buenas, siempre podemos hacerlo por las malas.
Su hijo tiene evidencias de que usted ya no está capacitado para tomar decisiones importantes. Era una amenaza directa. Me estaban diciendo que si no les daba las propiedades voluntariamente, iban a iniciar un juicio para declararme incapaz. Esa noche, después de que se fueron, tomé la decisión que cambiaría el rumbo de toda esta historia. No iba a esperar pasivamente a que mi hijo me robara todo lo que había construido. Iba a prepararme para la guerra que él me había declarado. Y tenía un plan que Rodrigo nunca se imaginó que yo era capaz de desarrollar. Lo primero que hice fue contratar a mi propio abogado, no uno cualquiera. El mejor especialista en derecho de familia que pude encontrar en Rosario. Se llamaba doctora Ana Bravo y tenía una reputación impecable defendiendo los casos más difíciles. Le conté toda la historia. Le mostré las evidencias que tenía sobre los robos de Rodrigo. Le expliqué la estrategia de desprestigio que había estado desarrollando durante años. La doctora Bravo me dio el mejor consejo que había recibido en mucho tiempo. Don Roberto, si su hijo quiere jugar a demostrar que usted está perdiendo la razón, démosle la oportunidad de intentarlo. Pero en nuestros términos, con nuestras reglas y con nuestras evidencias. Durante los 2 años siguientes desarrollamos una estrategia muy precisa. Yo iba a actuar como si realmente estuviera perdiendo capacidades, pero al mismo tiempo iba a documentar meticulosamente cada movimiento que Rodrigo hacía, cada irregularidad en el manejo del dinero, cada intento de manipulación. La doctora Bravo me enseñó a llevar un registro detallado de absolutamente todo. Grabé conversaciones con Rodrigo donde él admitía haber tomado dinero sin autorización. Fotografié documentos con su firma falsificada. Recopilé testimonios de inquilinos que confirmaban sus manejos turbios. Contraté a un investigador privado para documentar sus gastos excesivos y su estilo de vida por encima de sus ingresos legítimos. Mientras tanto, yo actuaba como si estuviera cada vez más confundido. Me hacía el olvidadizo en las reuniones familiares. Fingía no recordar conversaciones importantes. Actuaba como si estuviera perdiendo el hilo de las cosas. Rodrigo estaba encantado. Pensaba que su estrategia estaba funcionando. Que finalmente iba a poder demostrar que yo no era capaz de manejar mis propios bienes. En septiembre del año 2018, Rodrigo finalmente hizo lo que yo estaba esperando. Inició un juicio para declararme incapaz y solicitar la administración de todas mis propiedades. El expediente era impresionante. Tenía declaraciones de testigos que certificaban mi supuesto deterioro mental, informes de médicos cómplices, evidencias de decisiones irracionales que yo supuestamente había tomado en los últimos años. La primera audiencia fue un espectáculo. Rodrigo se presentó vestido como un empresario exitoso, acompañado de su abogado y con una carpeta llena de pruebas sobre mi incompetencia. Yo me presenté con ropa sencilla, acompañado de la doctora Bravo, actuando como un hombre mayor un poco confundido que no entendía muy bien por qué estaba ahí. El abogado de Rodrigo hizo una presentación convincente. Explicó al juez cómo yo había perdido la capacidad de administrar un patrimonio complejo, cómo mis decisiones irracionales estaban poniendo en riesgo el bienestar económico de toda la familia. Presentó testigos. El almacenero del barrio declaró que yo a veces compraba las mismas cosas 2 veces porque me olvidaba de lo que había comprado. Una vecina confirmó que me había visto hablando solo en el jardín. Un inquilino declaró que yo le había dado instrucciones contradictorias sobre el pago del alquiler. Todo sonaba muy convincente. Pero había cosas que Rodrigo no sabía. Cosas que yo había estado preparando durante casi 4 años para ese momento exacto. Cuando llegó mi turno de declarar, la doctora Bravo me hizo preguntas muy simples. Don Roberto, ¿puede decirnos su nombre completo? Roberto Ferreira. ¿Sabe qué día es hoy? Martes 22 de octubre del año 2018. ¿Recuerda por qué estamos acá? Mi hijo dice que estoy loco y quiere quedarse con mis casas. Esa última respuesta hizo sonreír al juez. No era la respuesta de un hombre confundido. Era la respuesta de alguien que entendía perfectamente lo que estaba pasando. Después la doctora Bravo me preguntó si tenía algo más que agregar. Sí, le dije. Tengo algunas cosas que mostrarle al señor juez. Saqué la carpeta que había estado preparando durante casi 4 años y la puse sobre la mesa. Estas son las evidencias de todo lo que mi hijo me ha robado durante la última década. El cambio en el ambiente de la sala fue inmediato. Rodrigo se puso blanco. Su abogado empezó a objetar diciendo que esas evidencias no habían sido presentadas dentro de los plazos correspondientes. Pero el juez les pidió que se callaran y me pidió que siguiera. Mostré los informes del contador, las pruebas de las firmas falsificadas, las grabaciones donde Rodrigo admitía haber tomado dinero sin autorización, los testimonios de inquilinos que confirmaban sus manejos irregulares, los gastos excesivos documentados por el investigador privado. Pero lo más importante de todo eran las grabaciones de las conversaciones que habíamos tenido durante los últimos 2 años. Conversaciones donde Rodrigo explicaba cómo estaba construyendo el caso para demostrar mi incapacidad mental.
Conversaciones donde admitía que estaba mintiendo sobre mi estado de salud. Conversaciones donde se reía de lo fácil que era engañar a los vecinos sobre mi supuesta demencia. El juez escuchó una de las grabaciones donde Rodrigo decía textualmente: «El viejo está más sano que yo. Pero para cuando yo termine, nadie va a dudar de que está perdiendo la cabeza». Al escuchar eso, el magistrado no pudo evitar sonreír de una manera que cambió toda la dinámica del juicio. «Señor Ferreira», le dijo al juez dirigiéndose a Rodrigo, ¿puede explicarme por qué está pidiendo la administración de los bienes de una persona que, según usted mismo, está más sana que usted? Rodrigo se quedó mudo. Su abogado trató de explicar que la grabación había sido sacada de contexto, que había sido obtenida de manera ilegal, que no tenía validez procesal, pero el juez ya había visto suficiente. «Doctor Albornoz», le dijo al abogado de Rodrigo, «su cliente no solo ha mentido bajo juramento, sino que ha presentado evidencias falsas y testimonios fraudulentos. Esto no es un caso de incapacidad mental, esto es un caso de intento de estafa familiar». Se levantó la sesión. Rodrigo salió de la sala como si no supiera dónde poner los pies. Patricia me miró con un odio que no intentó disimular y me dijo algo que jamás voy a olvidar. «Nos engañaste a todos, viejo». No me habían engañado ellos a mí durante años, sino que yo los había engañado a ellos durante casi 4 años. Qué manera tan curiosa de ver las cosas. Una semana después recibí la sentencia. El juez no solo rechazó completamente la solicitud de Rodrigo, sino que ordenó una investigación penal por falsificación de documentos, estafa y falso testimonio. Además, dispuso una orden de restricción que prohibía a Rodrigo acercarse a mis propiedades o contactar a mis inquilinos sin autorización judicial. Pero lo más importante era el último párrafo de la sentencia. El juez escribió textualmente: «Este tribunal ha observado en el señor Roberto Ferreira una lucidez y una capacidad de planificación que muchos hombres jóvenes quisieran tener. Lejos de mostrar signos de deterioro mental, ha demostrado una inteligencia excepcional para desenmascarar un plan elaborado de manipulación familiar. Sus bienes continuarán bajo su administración exclusiva. Esa noche, por primera vez en años, dormí tranquilo. Había ganado la guerra que mi propio hijo me había declarado. Había demostrado que este viejo no era tan fácil de engañar como él creía. Había protegido el patrimonio que había construido con 45 años de trabajo honesto. Pero la victoria tenía un sabor agridulce. Porque aunque había ganado el juicio, había perdido a mi hijo, y eso dolía más que cualquier traición. 3 meses después del juicio, Rodrigo y Lorena se separaron. Al parecer, Lorena no podía seguir casada con alguien que había perdido la oportunidad de heredar 7 propiedades. Se fue con los mellizos a la casa de sus padres y le pidió a Rodrigo que buscara otro lugar donde vivir. Rodrigo tuvo que vender la casa que yo le había regalado para pagar las costas del juicio y los honorarios de su abogado. Con lo que le quedó, alquiló un departamento pequeño en un barrio alejado y consiguió trabajo como vendedor en una empresa del centro. Durante varios meses no supe nada de él. No me llamaba, no me visitaba, no preguntaba por mi salud. Los mellizos tampoco venían a verme. Lorena les había dicho que el abuelo era un hombre malo que le había quitado la herencia a su papá. En enero del año 2019, casi un año después del juicio, recibí una visita inesperada. Era Lucas, mi nieto mayor, que para entonces tenía 9 años. Había venido solo, caminando desde la casa de sus abuelos maternos hasta la mía. Cuando abrí la puerta y lo vi parado ahí en la vereda, no pude evitar abrazarlo hasta que me dolieron los brazos. «Abuelo», me dijo con esa vocecita que me partía el alma, «¿es verdad que vos sos malo?». Me senté con él en el sillón del living y traté de explicarle con palabras que pudiera entender por qué las cosas habían pasado como habían pasado. Le dije que a veces los adultos se pelean por cosas que parecen muy importantes, pero que en realidad no lo son tanto. Que su papá y yo habíamos tenido una pelea muy grande, pero que eso no significaba que yo no lo quisiera a él. Lucas me escuchó con esa seriedad que tienen los chicos cuando sienten que algo importante está pasando. Después me preguntó si era verdad que yo tenía muchas casas y que no se las quería dar a su papá. Le expliqué que las casas eran mías porque yo las había construido trabajando muchos años, pero que algún día, cuando él fuera grande, una parte de esas casas iba a ser para él y para su hermana. ¿Y para papá no va a quedar nada?, me preguntó. Para papá va a quedar lo que él se gane trabajando, como hice yo, le respondí. Era una conversación muy dura para tener con un chico de 9 años, pero Lucas era inteligente y entendía más de lo que aparentaba. Esa visita me hizo reflexionar mucho sobre el futuro. Yo ya tenía 63 años, no era eterno. Algún día iba a morirme y alguien tenía que heredar lo que había construido.
Rodrigo había demostrado que no merecía esa herencia, pero Lucas y Camila eran inocentes de las traiciones de su padre. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de los últimos años de mi vida. Contraté nuevamente a la doctora Bravo y le pedí que redactara un testamento muy específico. El 65% de mis bienes iba a ir a una fundación que yo iba a crear para ayudar a familias trabajadoras a acceder a viviendas dignas. El 35% restante iba a ir a mis nietos, pero en un fideicomiso que solo iban a poder tocar cuando cumplieran 25 años. Además, establecí una condición muy clara. Para poder acceder a su herencia, Lucas y Camila tenían que visitarme al menos una vez por mes durante los últimos años de mi vida. No era una imposición cruel, era una manera de asegurarme de que iban a conocer realmente a su abuelo, no la versión distorsionada que sus padres les habían contado. Para Rodrigo no dejé absolutamente nada. En el testamento escribí textualmente: a mi hijo Rodrigo Ferreira no le dejo ningún bien material, porque durante años demostró que valoraba más mi dinero que mi cariño. Espero que algún día entienda que la verdadera herencia que le dejé fue la educación y las oportunidades que desperdició, no las propiedades que trató de robarme. Durante el año 2019, Lucas empezó a visitarme regularmente. Al principio venía una vez por mes. Después empezó a venir más seguido porque realmente le gustaba pasar tiempo conmigo. Yo le enseñaba carpintería en el taller del fondo. Le contaba historias de cuando su papá era chico. Le explicaba cómo había construido cada una de mis propiedades. Camila tardó más en venir, pero cuando finalmente apareció, se dio cuenta de que el abuelo malo del que le habían hablado era en realidad un señor que la quería mucho y que tenía muchas cosas interesantes para contarle. Rodrigo se enteró de las visitas y trató de prohibírselas. Pero Lorena, que ya estaba separada de él, le dijo que no tenía derecho a decidir eso. Y además había descubierto que los nietos que cumplieran con las condiciones del testamento iban a heredar una cantidad considerable de dinero. Es curioso cómo funciona la mente humana. Lorena, que me había odiado durante años, ahora alentaba a sus hijos a visitarme. No me importaban sus motivaciones. Lo que me importaba era poder pasar tiempo con Lucas y Camila, conocerlos, dejarles algo más valioso que dinero. En el año 2022, cuando llevaba casi 3 años viendo a mis nietos regularmente, recibí una visita que no esperaba. Era Rodrigo. Había cambiado mucho, estaba más delgado, tenía canas en las sienes, se lo veía cansado de una manera que no era solo física. Se sentó en el mismo sillón donde años atrás me había propuesto que le firmara el poder general sobre mis bienes. «Papá», me dijo con una voz que hacía tiempo no escuchaba, «vine a pedirte perdón». Le pregunté por qué específicamente. Por haberte robado. Por haberte mentido. Por haber tratado de quitarte lo que era tuyo. Era la primera vez en su vida adulta que Rodrigo reconocía haber hecho algo malo sin que nadie lo obligara a hacerlo. Me contó que los últimos años habían sido muy duros. Que trabajar como vendedor le había enseñado lo difícil que era ganar dinero honestamente, que vivir en un departamento pequeño le había hecho valorar la comodidad de la casa que yo le había regalado y que él había tenido que vender, que ver a sus hijos solo los fines de semana le había mostrado lo que significaba perder a la familia. «Papá», me dijo, «no vengo a pedirte que me perdones para que me dejes algo en el testamento. Sé que ya es muy tarde para eso. Vengo a pedirte perdón porque necesito dormir tranquilo, porque no quiero seguir cargando con esto». No le respondí ese día. Le dije que tenía que pensar. Que una disculpa después de tantos años de traición no borraba todo lo que había pasado. Se fue sin protestar, sin pedir una respuesta inmediata, sin tratar de manipularme. Durante las semanas siguientes, Rodrigo empezó a visitarme regularmente. No para pedirme dinero. No para tratar de convencerme de cambiar el testamento, sino para pasar tiempo conmigo. Me ayudaba con trabajos menores de la casa. Me acompañaba a las consultas médicas. Conversaba conmigo sobre temas que no tenían nada que ver con propiedades ni dinero. Una tarde, mientras estábamos arreglando una canilla que goteaba en el patio, me dijo algo que me sorprendió. «Papá, quiero que sepas que respeto tu decisión sobre el testamento. Entiendo que no merezco heredar nada después de lo que hice, pero me gustaría poder recuperar algo de la relación que teníamos cuando yo era chico». Le pregunté por qué ahora, después de tantos años, se había dado cuenta de todo esto. «Porque Lucas me contó las cosas que le enseñás cuando viene a visitarte», me respondió. «Me contó que le explicás que el trabajo honesto vale más que tener mucho dinero. Y me di cuenta de que yo nunca aprendí esa lección que vos intentaste enseñarme toda mi vida». En octubre del año 2023, cuando cumplí 67 años, organicé una pequeña reunión en mi casa. Vinieron Lucas y Camila. Vino Lorena con su nueva pareja. Vinieron algunos vecinos del barrio. Y también vino Rodrigo. No lo invité yo. Lo invitó Lucas, que quería que toda la familia estuviera junta en el cumpleaños del abuelo.
Durante esa tarde pude observar algo que no había visto en muchos años. Rodrigo jugando con sus hijos sin estar pensando en nada más, riéndose de verdad, siendo el padre que podría haber sido siempre si no hubiera estado obsesionado con mi dinero. Camila se acercó a mí en un momento y me susurró al oído: «Abuelo, papá es diferente ahora, es más tranquilo». Esa noche, cuando todos se fueron, Rodrigo se quedó ayudándome a limpiar. Mientras lavábamos los platos, me preguntó si creía que algún día íbamos a poder tener una relación normal de padre e hijo. «No sé si normal», le respondí, «pero sí creo que podemos tener una relación honesta, y para mí eso vale más que normal». Hace 3 meses, Lucas vino a visitarme y me dijo que quería hablar sobre algo importante. Se sentó en el sillón de enfrente y me miró con una seriedad que a veces me recuerda a su abuela Graciela. «Abuelo», me dijo, «quiero pedirte algo». Le pregunté qué necesitaba. «Quiero que perdones a papá, de verdad». Le expliqué que yo ya lo había perdonado, que las visitas de los últimos meses habían servido para sanar muchas heridas. «No», me dijo Lucas, «quiero que lo perdones de verdad, que le dejes algo en el testamento». Le pregunté por qué era tan importante para él que su padre heredara algo. «¿Por qué papá cambió?», me respondió. «Ya no es el mismo. Ahora trabaja honestamente, nos cuida, habla bien de vos, y creo que si vos le das una oportunidad de demostrar que cambió de verdad, él va a ser mejor persona para siempre». La sabiduría de ese chico de 13 años me dejó sin palabras. Tenía razón en muchas cosas. Rodrigo había cambiado, no de manera perfecta, pero sí de manera genuina. Ya no era el hombre ambicioso y manipulador que había intentado robarme todo. Era un padre que trabajaba para mantenerse, que valoraba el tiempo con sus hijos, que había aprendido a valorar las cosas que realmente importan. Esa conversación con Lucas me hizo reflexionar mucho sobre el perdón, sobre las segundas oportunidades, sobre el legado que quería dejar, no el legado material, el legado emocional. ¿Quería que mis nietos recordaran a un abuelo que había castigado para siempre a su padre? ¿O quería que recordaran a un abuelo que había sido capaz de perdonar cuando el arrepentimiento era genuino? La semana pasada tomé una decisión. Llamé a la doctora Bravo y le pedí que revisáramos el testamento. No voy a contarte todavía qué decidí cambiar, porque esa es una conversación que primero tengo que tener con Rodrigo. Lo que sí puedo decirte es que esta historia todavía no terminó, y que a veces los finales más difíciles de escribir son los que más vale la pena escribir. Si esta historia te hizo pensar en algo, si te recordó a alguien, si te hizo reflexionar sobre lo que vale la pena proteger y lo que vale la pena perdonar, déjame un comentario contándome tu opinión. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, compartí esta historia con esa persona. Nos vemos en la próxima.